Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, hermanos? Que Dios les bendiga. Bueno, estamos acá en el camino del estudio de la palabra de Dios en este tiempo. Y sí, seguimos con el libro de Esdras. Miren que ya nos falta poco, ya estamos en el capítulo 9, nos falta uno más y ya terminamos Esdras también. Ya pasamos por Esther, por Nehemías, por Esdras. Y bueno, y seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y bueno, cómo Dios en su misericordia los volvió a llevar a su tierra, ¿no? Y bueno, en el capítulo 9 vamos a ver un poquito de esto. Sí, dicen que tanto Daniel en el capítulo 9, como Esdras en el capítulo 9, como Nehemías en el capítulo 9, son capítulos muy fuertes, hablan de un capítulo de reforma, ¿no? Un capítulo donde ellos se rinden delante de la presencia de Dios, como vamos a ver, y a través de esa entrega y de esa oración y de poner su vida delante de Dios y poner el pueblo delante de Dios, el pueblo empieza a cambiar, ¿no? Entonces son digamos, capítulos bisagras, ¿no? Justo Daniel, justo Nehemías, Esdras, hombres de Dios, profetas, sacerdotes, escribas, o sea, grandes hombres de Dios que hicieron un clic en la vida del pueblo de Dios al tomar esa autoridad y al ponerse delante de su presencia, ¿no? Habíamos quedado en el capítulo 8 de Esdras, cuando Esdras venía de Babilonia, sí, a Jerusalén, y bueno, y habían tardado tanto tiempo, y bueno, como 4 meses y medio, y bueno, sin embargo, habían podido llegar y gracias a Dios, Dios los había cuidado. ¿Se acuerdan que le daba vergüenza pedirle al rey que lo cuidaran en el viaje? Sin embargo, él buscó la protección de Dios y Dios lo ha acompañado y lo ha guiado en esto, ¿no? Pero en el capítulo 9 empieza hablando y dice así: y acabadas estas cosas, ¿no? Todo esto de haber llegado, de haber pesado el oro, ¿se acuerdan que él había rendido cuenta de todo lo que había hecho? Bueno, de todo lo que había traído desde Babilonia. Dice que una vez que pasó todo esto, los príncipes se llegaron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, haciendo conforme a sus abominaciones, ¿sí? Eran pueblos paganos que vivían con sus dioses de una forma tremenda, ¿no? Una forma, obviamente, lejos de lo que Dios quería para la vida de un pueblo, ¿no? Ellos vivían a la manera, ¿sí? Como vive el mundo hoy, por decirlo de alguna manera. Porque dice el versículo 2, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes, de los gobernadores, ha sido la primera en esta prevaricación. ¿Sí? Entonces lo que empieza acá hablando, que una vez que llegó Esdras, lo primero que ve es que vienen los príncipes, y lo vuelve a reflejar el capítulo 2, o sea, lo dice, vuelven los príncipes y los gobernadores, o sea, las personas que estaban encargadas, los líderes del pueblo, en ese momento se habían entregado al pecado, habían empezado a entregar a sus hijos y a sus hijas a casarse con ellos y a mezclarse y a tener ese sincretismo, como vimos en Nehemías, que se empezaron a casar unos con otros cuando Dios realmente en su ley lo prohibía. Así que imagínense Esdras, que era un estudioso, que era alguien que sabía leer y escribir la palabra de Dios, estaría pero mal, porque veía que lo que Dios quería para sus vidas no lo estaban cumpliendo. Y aparece una palabrita que dice, ha sido la primera, o sea, los gobernadores y los príncipes han sido los primeros en esto de la prevaricación. Prevaricación, ¿qué es prevaricar? Prevaricar, tengo anotado acá, es hacer omisión a la palabra de Dios. Miren ustedes, así que el capítulo de hoy le vamos a poner prevaricación, hacer omisión a la palabra de Dios. Porque muchas veces, así como este pueblo se empezó a confundir y a mezclar y a empezar a vivir de una manera pagana, mezclando los dioses y haciendo cosas que no debían, pasa esto a veces, muchas veces en nuestras vidas. Hacemos omisión de lo que dice la palabra de Dios.
prevaricamos, ¿no? Me sonó esa palabra, la busqué, y bueno, y hay varios ejemplos, ¿no? Cuando un juez tiene que hacer una sentencia, pero hace omisión de lo que tiene que juzgar y juzga de otra manera y hace lo que no tiene que hacer. O sea, hay muchos ejemplos de cómo prevaricar, cómo hacer omisión de algo que tiene que hacerse bien, sin embargo uno hace oídos sordos o se tapa los ojos y hace las cosas de la manera que no tiene que ser, ¿no? Y prevaricar es eso, es hacer, llevándolo a la palabra de Dios, es hacer omisión, es taparse los ojos para no ver lo que la palabra de Dios pide que hagamos, ¿no? Y bueno, y como decía, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, de saber lo que Dios pide que tenemos que hacer, sin embargo, hacemos oídos sordos, no miramos, hacemos otras cosas, y bueno, nosotros no somos los únicos. Ya hubo, el ser humano es así, ¿no? Prevarica, o sea, hace omisión de lo que la palabra de Dios realmente tiene para nosotros, ¿no? Quiere que hagamos, ¿no? Y realmente acá llama la atención, porque fueron los príncipes y los gobernadores, no fue el pueblo, fueron gente que estaba llamada, que eran gobernadores, que eran príncipes, que tenían que dar el ejemplo, que tenían que llevar al pueblo adelante, que tenían que saber, porque ya estaban viviendo en esa tierra, y aunque después vamos a leer, la tierra estaba contaminada, porque obviamente estaban todos estos pueblos, Dios ya los había elegido, ¿no? Como su pueblo, y debían vivir como Él quería que viviesen. Sin embargo, estos príncipes y estos gobernadores, cuando llegó Esdras, se dieron cuenta de que habían metido la pata, se dieron cuenta de que no podían seguir viviendo así. Es más, Esdras los iba a descubrir, ¿sí? O sea, delante de la presencia de Dios uno no puede ocultarlo, uno no puede hacer esa omisión de su palabra, o sea, enseguida salta que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, bueno, acá directamente fueron directamente a Esdras y fueron y le confesaron y le declararon lo que estaban haciendo, cómo estaban viviendo, ¿no? Y eso es también para nosotros, ¿no? Preguntarnos, ver cómo estamos viviendo. Estamos haciendo omisión de lo que la palabra de Dios dice. Estamos haciendo oídos sordos de lo que Dios nos está hablando y debemos hacer. Bueno, eso queda en cada uno de nosotros para respondernos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con el versículo 3. Lo cual, oyendo yo, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué de los cabellos de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. O sea, esto lo que dice acá es que, bueno, Esdras cuando escuchó lo que estaban haciendo, dice, estos están pecando, ya miren, se arrancaba los pelos de la cabeza y de la barba. O sea, era algo, dicen, es más, hay comentarios que dicen que es la única vez que se dice que se arrancaban los pelos de la barba y de la cabeza. O sea, imagínense el dolor, la tristeza, la carga que sentía Esdras por el pueblo y ese amor que sentía Esdras por Dios, que se arrancó los pelos de su cabeza y de su barba como demostración de dolor, como humillación, como diciendo no puede ser esto, ¿no? Y dicen que es el único pasaje que muestra esa actitud de tanto dolor, de tanta tristeza, de tanta angustia, de tanta carga, ¿no? Y es lo que hizo Esdras, ¿no? En cual arranqué mi vestido y mi manto y me quedé sentado. Y se reunieron a mí todos los temerosos de las palabras de Dios de Israel, ¿no? O sea, aquellos que amaban a Dios, sin embargo, que no eran todo el pueblo que había pecado, sino que había algunos de ellos se acercaron a él y se quedaron con él. Y dicen, a causa de la prevaricación, otra vez usa la palabra, ¿no? Otra vez de esto, de la omisión de la palabra de Dios, de la transmigración, pero yo estuve sentado atónito hasta el sacrificio vespertino. ¿Sí? Había varios sacrificios, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, y él dice que él se quedó hasta las 3 de la tarde sentado ahí viendo como con ese dolor, con esa amargura en su corazón, ¿no? Por lo que estaba viendo del pueblo,
y dicen que bueno, fue hasta las 3 de la tarde, la hora del sacrificio, ¿no? Y se acuerdan cuando hablábamos del altar y del sacrificio y de lo que representaba, ¿no? El sacrificio de Cristo, la entrega, y bueno, los sacrificios eran eso, entrega de un animalito puesto en lugar de la vida de la persona por el pecado, ¿no? Y ese sacrificio de las 3 de la tarde tenía que ver mucho con los pecados del pueblo también, ¿no? Entonces, bueno, él se quedó, dice, todo ese tiempo ahí sentado hasta la hora de ese sacrificio, desde la hora de ese sacrificio donde él realmente podía sentir que Dios había perdonado o que por lo menos había visto que había un cambio de actitud en el pueblo, ¿no? Entonces él dice que se quedó sentado a pesar de que se había rasgado y esa tristeza lo había invadido, pero él se quedó ahí en presencia de Dios hasta esa hora de ese sacrificio. Y dice el versículo 5, y al sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. ¿Sí? Y empieza una oración ahí, ¿no? O sea, él se arrodilló, puso sus manos hacia adelante. Los otros días leía sobre esto, ¿no? Que cuando uno entra en un momento de adoración y de entrega a Dios, vieron que cuando uno por ahí está en el culto y necesita arrodillarse, pero a veces más que arrodillarse es tirarse con los brazos extendidos. Bueno, eso es como una entrega total, como una humillación total, como diciendo, yo te entrego todo, Dios, yo extiendo mis brazos, extiendo mis manos. Y bueno, lo que él estaba haciendo acá era la forma en que oraba, y que era de rodillas y con las palmas de las manos hacia arriba, como clamando, como pidiendo misericordia y gracia de Dios, ¿no? Y bueno, y empieza una oración, ¿sí? Del versículo 6 casi hasta el 15, y que es tremenda, que es bárbara, ¿no? Y van a ver lo que dice. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. O sea, él ni siquiera dijo, estos que estaban acá, estos han pecado y han hecho... No, al igual que Daniel, al igual que Nehemías, dice, nosotros hicimos. Él se hizo parte, se hizo cargo, era parte de esto, ¿no? Y él puso su vida también como parte, diciendo, Señor, somos tu pueblo y mirá lo que hicimos. No le echó la culpa a otro, no dejó que otro se haga cargo, sino que dijo, no, Señor, somos nosotros los que nos equivocamos, los que hicimos mal, lo que nuestras iniquidades nos han llevado a donde estamos hoy. Versículo 7, desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran culpa, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a humillación, ¿sí? Porque dice a confusión de rostro, como el día de hoy. O sea, él ve que por a causa de ese pecado, por haber prevaricado, por haber hecho omisión de la palabra de Dios y no haber vivido en la palabra de Dios, ¿qué pasó? Vinieron reyes y se lo llevaron. ¿A qué? A espada, o sea, a muerte. Unos han muerto, otros han sido llevados en cautiverio, otros han sido robados, le han quitado todo lo que tenía, y otros han sido humillados. O sea, hubo una consecuencia de esa forma y de esa manera de vida, ¿no? O sea, él está reconociendo que lo que le estaban pasando, porque sin embargo le estaban pasando porque ellos estaban cautivos de Babilonia, sin embargo el rey les había permitido volver. Lo que les estaba pasando era eso justamente, era la consecuencia de esa vida, de haberse alejado de Dios y de su palabra y de no haber vivido en sus caminos. Versículo 8 dice, y ahora como por un breve momento nos ha concedido la gracia del Señor nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos estaca en el lugar de su santuario a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos un poco de vida en medio de nuestra servidumbre. Qué precioso versículo. Y ahora por un breve momento nos ha concedido la gracia del Señor nuestro Dios
para hacer que nos quedase como un remanente libre, ¿no? Él sentía que al arrepentirse, al buscar la presencia, a pesar de que aún seguían bajo servidumbre, la gracia de Dios los había hecho libre. La gracia de Dios los había libertado. Esto es como decir a aquel que está preso, pero conoce a Cristo y sin embargo, aunque esté bajo rejas, su vida, su espíritu, su corazón se siente libre. Esa es la expresión que tenía acá Esdras. Sí, estaba preso, eran siervos, estaban en cautiverio. Sin embargo, por esa gracia, por esa vislumbre de esa gracia, de ese mirar de Dios a ellos, se sentía libre. Porque siervo éramos, dice. Miren esto, ¿no? Porque siervo éramos, pero en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa a nuestro Dios y para hacer restaurar sus ruinas y darnos una muralla en Judá y en Jerusalén. Tremendo, porque dice, porque siervo éramos, otra vez, lo mismo que recién les decía, él se creía que ya no era siervo, era libre. Claro, porque uno era esclavo del pecado, como dice la palabra de Dios. Uno es libre en Cristo, pero es esclavo del pecado, ¿no? Y acá, al reconocer, al humillarse, al rasgar su vida delante de Dios y al postrarse, él estaba encontrando ¿con qué? ¿Con qué se encontraba? Con libertad. Al confesar el pecado, al dejar de omitir ya la palabra de Dios, sino empezar a llevar al pueblo a la palabra y al buscar a Dios, ¿qué empezó a sentir él? Libertad. La libertad que solo Cristo nos da, la libertad que solo los que tenemos a Jesús en el corazón podemos vivir. Aquellos que no tienen a Dios no tienen idea, porque están esclavos, porque están atados, porque están impedidos. Sin embargo, los que conocemos a Dios, y aunque a veces fallamos y omitimos su palabra, sin embargo, cuando nos arrepentimos y nos humillamos, esa libertad, esa gracia, esa misericordia vuelve a florecer en nuestro corazón. Y esto es tremendo, porque verdaderamente, aunque estaban en cautiverio, ellos se sentían como alguien que ya había sido libertado y que ya no eran siervos, sino que éramos siervos, dice. Algo maravilloso, algo precioso. Pero ahora, versículo 10, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos abandonado tus mandamientos, los cuales prescribiste por mano de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis a poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquella tierra, por las abominaciones que la han llenado de un extremo al otro con su inmundicia. Claro, ellos entraban a una tierra, Dios les había dado una tierra prometida, pero que estaba inmunda, estaba llena de pueblos que no reconocían al Señor, no reconocían a Jehová, a Dios como su Señor, ¿no? Entonces, bueno, esa tierra estaba inmunda. Y vuelve a decirnos, esa tierra era inmunda, pero cuando el pueblo de Dios entró, Dios la empezó a santificar. Pero ellos, al alejarse otra vez de Dios, ¿qué pasó? Esos pueblos volvieron a tomar autoridad, volvieron a tomar la tierra. Como se los llevaron en cautiverio, estos pueblos volvieron otra vez a tomar ese lugar. Y así pasa con nuestras vidas también. Cuando uno deja de crecer en el Espíritu y de buscar de las cosas de Dios, ¿de qué nos llenamos? De las cosas de este mundo, ¿no? En vez de nosotros llenar el mundo de la presencia de Dios, el mundo empieza a llenar la iglesia, como uno dice, ¿no? La iglesia, en vez de llenar el mundo se llena, ¿no? La iglesia se llena del mundo, ¿no? Una cosa así. El pueblo de Dios, en vez de buscar a Dios, se empezó a alejar y se empezó a apartar. Así que dice versículo 12: ahora pues, no daréis vuestras hijas y vuestros hijos a ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis su paz, ni su bien para siempre, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y le dejéis
por heredad a vuestros hijos para siempre. O sea, le está diciendo Esdras a Dios, hablándole como diciendo, no vamos a hacer más esto, no nos vamos a mezclar más, no nos vamos a empezar a tener este sincretismo, porque queremos dejarle heredad, queremos dejarle una buena tierra a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos crezcan en un lugar de bendición, de prosperidad, de gracia, que sepan qué es vivir bajo la gloria, vivir bajo la unción, que puedan vivir lo que es un avivamiento, lo que es un mover de Dios. Entonces no vamos a volver a vivir a esto, no vamos a volver a omitir la palabra de Dios, sino que no vamos a hacer eso, sino que los vamos a llevar por el buen camino. Versículo 13. Pero después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran delito, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que nuestras iniquidades han merecido y nos has dado libertad como esta, ¡qué bárbaro! Tremendo, porque no nos has castigado menos de lo que nuestras iniquidades han merecido. Eso es gracia, eso es misericordia. Eso es amor. Dice acá el mismo pueblo, acá Esdras, orando delante de Dios, le dice, la verdad es que con todas las macanas que nos mandamos, nos merecíamos que nos apartase y que nunca más estuviéramos delante de ti. Sin embargo, vos no nos diste lo que merecíamos. Qué maravilloso es conocer esto, qué tremendo es conocer esto, qué lindo es saber que tenemos un Dios que a pesar de que nos equivocamos, muchas veces no nos paga conforme a nuestras iniquidades. Todo lo contrario, la gracia y su amor y su misericordia es tan grande que no nos da, no una, sino 1000 oportunidades de volver a empezar y de volver a seguir adelante, ¿no? Qué maravilloso es entender esto en la palabra de Dios y mucho más en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde la ley, sin embargo, ahí aún en medio de la ley, la gracia y el amor de Dios sigue vigente. Versículo 14, y ya nos quedan 2 versículos, y dice, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentarnos con los pueblos de estas abominaciones. No te enojarás tanto con nosotros hasta consumirnos, nos destruirás a todos sin que quede remanente ni escapatoria. Versículo 15, y con esto termina. Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues tú permitiste que un grupo de nosotros pueda salvarse como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, pues no hay quien pueda estar de pie delante de ti a causa de esto, ¿no? A ver, versículo 14 y 15. Primero en el 15 dice, no, un grupo de nosotros nos salvaste por gracia, por misericordia. Pero el 14 dice, ¿hemos de volver a hacer otra vez lo mismo? Y sí, la verdad que la historia muestra que el pueblo de Israel volvió a hacer lo mismo. Y si no, miremos cuando en Roma los judíos se unieron para crucificar, para querer matar a nuestro Señor. Así que imagínate si no volvieron a hacerlo, ¿sí? Estoy contándoles quizás el extremo, ¿no? De volver a infringir otra vez los mandamientos e ir tras otros dioses y no reconocer al Salvador que era Jesucristo, ¿no? Así que acá el pueblo, por más que Esdras dijera no lo vamos a volver a hacer más, por lo menos en nuestro corazón no está el volver a hacerlo, sin embargo cuenta la historia que es así. Y así también pasa con nosotros. Muchas veces nos arrepentimos, sin embargo Dios vuelve otra vez a perdonarnos por su gran amor. Así que la palabra de Dios hoy en el capítulo 9, para cerrar, es prevaricación, ¿sí? Omisión, ¿sí? Hacer omisión de la palabra de Dios. Así que estemos atentos, ojo a esto, y no dejemos de hacer la voluntad de Dios, sino que miremos su palabra y andemos en ella, porque esto es importante para nuestra vida, ¿sí? Para conocer a nuestro Dios. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y seguramente nos vemos para el último capítulo a ver con qué nos sorprende nuestro Dios en este tiempo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.